chicos, estamos en Plaza del Sol en Madrid, España. Hola viajeros, el día de hoy les vamos a mostrar qué pueden hacer en 3 días en Madrid, España de manera económica. Acompáñenos en este video. Bien chicos, para comenzar nosotros nos hospedamos en el Hostal Fuente del Sol, que se encuentra enfrente del Museo del Jamón y lo puedes encontrar desde 800 pesos la noche. Aquí se los vamos a mostrar y me cuentan qué tal les parece. Este es un hostal económico que se encuentra en el mero centro de Madrid y a pesar de ser un hostal, las habitaciones son individuales y aunque es algo pequeño, cuenta con lo indispensable para pasar unos días en Madrid: su cama, su refri, regadera, baño incluido. Bueno, pues ya dejamos nuestras cosas, nuestro equipaje bien instaladitos. Ahora vámonos a descubrir Madrid de España, amor. ¿Tiene frío, amor? Nuestra primera parada fue en Puerta del Sol y aunque está en mantenimiento y hay un poquito de ruido, no importa, es uno de los lugares más turísticos que debes de visitar en Madrid. Y algo que me sorprende, que también hay puestos ambulantes donde encontramos un poquito de todo, Desde pulseras, revistas, bebidas y dulces. Aquí en Puerta del Sol podemos encontrar varias esculturas como la del rey Carlos III, que fue el mejor alcalde de Madrid, y no nos podía faltar el oso y el madroño. Es el símbolo que representa a la ciudad de Madrid. Una de las calles más transitadas es Calle de la Montera, que conecta de Puerta del Sol hasta la Gran Vía, donde sin duda te vas a entretener al ir observando todo tipo de negocios que hay aquí. Vean chicos, aquí podemos encontrar recuerditos de todo tipo, hasta toros, miren nada más. Y vamos a ver por acá, hay tacitas, que si quieren llevar su tacita de Madrid, o como nosotros que llevamos muy poquito equipaje y no podemos llevar más cosas, un llaverito, o lo clásico, los imanes. Ya llevamos los recuerdos por 5 euros. Bueno, ya llevamos 3, así es que vámonos. Continuando con nuestro recorrido por esta gran calle, nos podemos encontrar un Free Walking Tour. Es un tour guiado por la ciudad de manera gratuita, mostrándote lo más representativo de Madrid. Claro, al final debes de dar una aportación voluntaria o lo que te nazca del corazón. Chicos, por esta calle podemos encontrar varios restaurantes de tapas y de cañas. Vamos a buscar uno que nos recomendaron mucho, se llama 100 Montaditos. Hemos llegado chicos a 100 Montaditos, aquí es donde la cerveza y las tapas están a solo 1 euro. Pero esta promoción solo aplica los miércoles y domingos, si vienes otro día te va a costar entre 1.5 y 2 euros, vamos a ver qué tal. Bien chicos, debes de acercarte a la barra a pedir tus montaditos y tus cañas. Aquí les dejamos la carta para que vean los productos y los precios. Y después de unos minutos nos hacen la entrega de lo que pedimos, unas cañas y nuestros montaditos. Un tip que les damos es que lleguen y primero aparten su mesa, luego vayan a hacer su pedido porque es un lugar muy concurrido por turistas y locales. Está rica, está rica. Ya están listos nuestros montaditos, sí. Chicos, estos son los 100 montaditos. Todo se ve muy rico, muy delicioso y qué mejor, muy económicos. ¿Gustan? Y todo este paquete nos costó 8 euros por 4 montaditos, que son muy representativos de aquí de España. El pan con jamón serrano, con salchicha y las 2 jarras de cerveza. Delicioso. Es hora de probarlos, a ver qué tal están. Deliciosos. El pan está muy crujiente y el jamón delicioso. Este lugar también te ofrece el servicio de baños, pero aquí lo que me impresionó es que no se llaman baños, se llaman aseos. Aseos señoras, ¿cómo lo ven? Y después de una rica botana y una cervecita, seguimos con nuestro recorrido hacia la Gran Vía. Acompáñanos. Es muy impresionante ver todas estas edificaciones aquí en la Gran Vía. La verdad ya lo había visto en fotos, pero estar aquí es algo indescriptible, chicos. No se lo pueden perder cuando visiten Madrid. Vamos a cruzar la Gran Vía para seguir recorriendo esta calle, y es que nosotros vamos al Mercadona. Sí, es un mercado donde vamos a surtir todos nuestros víveres para durar estos 3 días en Madrid. El Mercadona es uno de los supermercados más económicos de España, así es que vamos a comprobarlo, vamos a comprar nuestros víveres para nuestra estancia en Madrid.
Vamos entrando y vemos que lo primero que hay es frutas y verduras. Vemos que la naranja se encuentra en 0.8 euros el kilo, aproximadamente 16 pesos mexicanos. ¿Cómo lo ven? ¿Está caro? ¿Está barato? Y también cuentan con máquinas que te hacen un jugo de naranja. Y por 4 euros puedes disfrutar de un rico jugo de naranja natural, exprimida directamente de esta máquina, pones tu botellita y listo. Aquí la mayoría de las comidas ya te las venden empaquetadas, solo para que tú la abras y la calientes. Y si te quieres dar un gustito de una cervecita, el 6 te cuesta 10,50 euros. Pero también hay otras opciones económicas donde nos encontramos el 12 de cerveza en 3,60 euros. ¿Nos llevamos uno? Claro que sí, para probar algo diferente. Y también nos vamos a llevar un jamoncito para hacernos unos baguettes, unos sándwiches. Vamos a elegir este, 1.8 euros. Bien, ya llevamos el jamón, el queso, el pepperoni y la lechuga. Ya solo nos falta el pan. Aquí encontramos estos panes recién horneados, son 6 piezas por 1.55 euros, nos los vamos a llevar. Es hora de pagar. En total nos gastamos 13 euros y ahora sí ya estamos listos para continuar con nuestra aventura. Acompáñanos. Si te está gustando este video no olvides de suscribirte y darle like. Ya es de noche, chicos, y está haciendo bastante frío. Nos dirigimos a la Plaza Mayor, pero antes un cafecito de McDonald's. ¿Le acaso café, amor? Un cafecito americano porque está haciendo mucho frío. Y aquí en el McDonald's por 1.60. Solo le ponemos azúcar y listo. ¡Vámonos! Como tip les recomendamos checar el clima en Madrid para que se vayan bien abrigados. Hola chicos, estamos aquí en la Plaza Mayor. Está haciendo un poquito de frío, más sin embargo aquí estamos echándole todos los kilos. Con un cafecito ya no se siente el frío. Aquí en la Plaza Mayor puedes venir con tu familia, amigos, para disfrutar de una bonita noche. Hay restaurantes por todo alrededor de la Plaza Mayor donde podrás disfrutar de una cena, una pizza, un café. Se ve que todo está muy delicioso. Y como dato curioso, esta plaza cuenta con 237 balcones que anteriormente fue utilizada para ejecuciones. Los que tenían más poder económico las alquilaban para poder disfrutar de esta letalidad. Y a un costado de la Plaza Mayor se encuentran dos de sus calles más visitadas por los turistas. Nos encontramos en la calle Cava Alta y Cava Baja. Aquí nos comentaron que hay un restaurante bar donde puedes salir a disfrutar una buena tapa y una buena caña. Así que vamos. Las cañas son las mentadas cervezas, así que suena algo interesante. Aquí puedes encontrar gran variedad de cervecerías. Y ya de regreso a Plaza del Sol nos podemos encontrar con nuestros amiguitos que nos alegran la noche con su hermosa música. Les puedes dar una propina, lo que sea tu voluntad. Es muy divertido y emocionante ver cómo una persona puede tocar muchos instrumentos y mover a muchas personas al ritmo de la música. Nos sorprende mucho el ambiente nocturno en Madrid. Hay muchos bares, muchas cervecerías, mucha gente y me sorprende que no haya música fuerte. Y caminando por Puerta del Sol nos encontramos con unos ricos turrones. Un dulce tradicional muy típico de España. Hay de muchos sabores y nos dieron la prueba totalmente gratis. Está muy rico. Hoy nos encontramos en el Museo del Jamón, uno de los restaurantes más famosos de aquí de Madrid. Acompáñenos, vamos a pedir tapas y además a ver qué nos ofrecen de jamón. Les vamos a mostrar los precios. Aquí encontrarás un gran surtido de bocadillos, tapas, raciones. Imprescindible tomarse una buena copa de vino o una rica cerveza con las mejores raciones de jamón. El Museo del Jamón es una de las charcuterías con más de 200 variedades que podemos consumir, entre ellas embutidos y quesos. Estos jamones son cortados al momento y los puedes comprar por kilo o por ración y disfrutarlo aquí mismo en el Museo del Jamón. Yo tenía muchas ganas de venir aquí al Museo del Jamón y es que en verdad te la pasas muy bien, los precios son muy razonables y todo el personal son muy agradables. Si quieres tapear y disfrutar de una buena gastronomía, debes de venir a este lugar. 2 cañas y un platito de
jamón por 5 euros. Todo se ve delicioso, es la primera vez que voy a probar este tipo de jamón. Aquí nos ofrecieron esta promoción por tan solo 5 euros. Cada día van teniendo promociones diferentes, así es que no duden en preguntar por la promoción del día. ¿Qué tal el jamón, amor? ¿Está rico? Muy rico, aunque me pareció un poquito salado, quizás porque también fue mi primera vez probando este tipo de jamón. Pues ahorita vamos a buscar la carta para mostrarles los precios y de ver qué más nos ofrecen en este museo del jamón, que hasta ahorita ya nos dieron unos jamoncitos. Aquí les dejamos la carta del Museo del Jamón. Podemos encontrar raciones desde los 3 euros. ¿Otra ronda, amor? Sí, amor, hay que aprovechar la promoción de este jamón, ya me está gustando más. Y cuéntenme, ¿les gustaría venir al Museo del Jamón? Al día siguiente. Buenos días, chicos, hoy nos levantamos súper temprano y lo primero que vamos a hacer es visitar una churrería. Sí, amor, ¿qué se va a pedir? Un chocolate con churros. Hay paquetes de desayuno desde los 3,50 euros. Nosotros nos pedimos el chocolate con los churros que están preparados en el momento. Un desayuno típico de Madrid. Dame una de churros. También nos ofrecen gran variedad de postres y panes recién hechecitos, pero lo que sí o sí tienes que venir a probar son estos churros crujientes acompañados de su chocolatito caliente para iniciar bien el día. Este tipo de churrerías las puedes encontrar por todo Madrid. El chocolate es algo espeso, pero está muy rico, jamás lo había probado. Y los churros no tienen azúcar como aquí en Latinoamérica, pero están muy deliciosos. Se nota que estaban bien ricos, ya nos terminamos nuestro chocolatito y los churros, amor, ¿le parece si pedimos otra orden o ya se llenó? Ya con eso está bien. Y nos gastamos 7,20 euros aquí en la churrería Las Farolas. Después de un rico chocolate caliente, decidimos ir a la Plaza Mayor, ya que el día anterior lo visitamos de noche y lo queríamos ver con plena luz del día. Para iniciar nuestro día aquí en Madrid es visitar la Plaza Mayor, se encuentra cerca de la Puerta del Sol. Algo que nos sorprende mucho de esta plaza es sus portales que tienen en cada esquina, se ve muy padre, aquí no hay ningún kiosco como en México, pero se ve muy impresionante. Además también es impresionante cómo está construida esta plaza, tiene 3 niveles. Chicos, y esta estatua que ven aquí atrás fue mandada a hacer por la reina Isabel II y fue un regalo del duque de Florencia para el rey de España. Aquí en la plaza existen 4 farolas, la cual nos llamó mucho la atención los candaditos, pero vimos que tenían las iniciales, me imagino que son de parejitas enamoradas que vienen a dejar un recuerdito en esta plaza. Y después de unas bonitas fotos en la Plaza Mayor, nos dirigimos a la Gran Vía. Nos queda como a 15 minutos desde aquí, así que vamos a ver si nos vamos en un patín como estos. El costo de la renta es de 6 euros por hora y de las bicis de 10 euros por hora. Al final decidimos irnos caminando para conocer un poco más de Madrid. Además es totalmente gratis y nos quitamos el frío. Estamos enfrente del Hotel Riu Plaza España, ahí hay un gran mirador pero abren a las 10 de la mañana. De momento vamos a ir al Templo de Devot. ¿A dónde vamos, amor? Vamos a ir al Templo de Devot, con este clima ya hasta me dieron ganas de hacer ejercicio. Por fin hemos llegado al Parque de la Montaña donde se encuentra el Templo de Devot. ¿Y qué creen? Tiene un mirador donde puedes apreciar una parte de Madrid. Y si quieres tener aún una mejor vista, puedes usar este telescopio, cuesta tan solo 1 euro. Ya estamos en el Templo de Devot, chicos. La entrada es totalmente gratis y abren de martes a domingo desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Se trata de un templo egipcio del siglo II a.C. instalado en el Parque del Cuartel de la Montaña, cerca de la Plaza de España. El templo fue donado a España por el gobierno egipcio para evitar que quedara inundado tras la construcción de la gran presa de Asuán. Interesante, ¿no? Por la parte dentro del templo podemos encontrar los ladrillos tallados con figuras egipcias que cuentan una gran historia, cómo fueron traídos estos bloques. En la parte de arriba podemos encontrar un museo de piezas únicas donde podrás apreciar un poquito de Egipto aquí en Madrid. Te recomendamos llegar temprano si quieres visitar el Templo de Devot para que aproveches al máximo tu día completo. Chicos, y comentarles que en todo Madrid podemos encontrar baños gratuitamente. Estos baños están muy bien acondicionados ya que se limpian de manera automática y cuentan con su papel higiénico. ¿Tú vendrías a uno de estos?
Ya de regreso en la Plaza de España, que se encuentra a solo unos pasos del templo de Devot, podemos encontrar unos juegos infantiles. ¡Vamos, amor, vamos! Aquí se pueden divertir chicos y grandes, y qué mejor que con estas vistas. Comentarles que también por todo Madrid hay estaciones de agua donde puedes llenar tu bote, solo tengan cuidado. Y después de divertirnos un poco y sacar el niño que llevamos dentro, vámonos al mirador del Hotel Riu. El acceso al mirador es por la parte de atrás del Hotel Riu. El costo es de 5 euros y puedes pagar con efectivo o tarjeta. Ojo que este precio solo es entre semana hasta las 6 de la tarde. Si vas después de ese horario o si vas en fin de semana te costará 10 euros. Después de subir en el elevador nos encontramos en el piso número 26. Nosotros vamos directo al mirador. Chicos, ya estamos aquí en el mirador del Hotel Riu. Vean qué genial se ven las vistas por aquí. Es una cita imperdible que tienes que hacer en tu visita a Madrid de España. La verdad vale totalmente la pena esta vista de aquí, chicos. Y por solo 5 euros. Hay la opción de sentarte aquí en el bar, pero ya es un costo adicional que puedes acceder o no, pero se ve que está muy padre. Chicos, este mirador está increíble, tiene una vista 360, tú puedes recorrer todo lo largo y lo ancho de este mirador. Y lo que más me llamó la atención es que cuenta con pasillos que están hechos de puro cristal donde te tomas fotos muy geniales. Gracias. La verdad es que da un poquito de miedo pasar por aquí, pero la sensación y las fotos quedan increíbles. Hay personas que deciden no cruzar el pasillo de cristal, ¿será por miedo? ¿Tú te atreverías? Pero créeme, aquí las fotos quedan muy geniales, se ve de fondo la ciudad. ¡Wow! ¡Qué altura! Hay quienes prefieren venir a este mirador a tomarse un cafecito o una cerveza con estas hermosas vistas. Te cuestan desde 5 euros. Te recomendamos que llegues lo más temprano posible para que te tomen las mejores fotos sin tanta gente. Y después de bajar del mirador ya nos dio hambre, andamos buscando algo de desayunar y encontramos esta promo de 2 burritos, 2 refrescos y 2 papas por 8 euros. A pesar de que es un restaurante de comida rápida, la verdad es que los burritos de pollo estaban muy deliciosos y además hay calefacción y wifi en este lugar. Chicos, y nosotros continuamos con nuestra aventura caminando por la Gran Vía, en donde podemos encontrar gran variedad de restaurantes, bares, tiendas de marca. Y después de caminar un rato por la Gran Vía, decidimos regresar a nuestro hostal para preparar unos ricos baguettes e irnos a comer al Parque del Retiro, un parque que es totalmente gratis. Además ahí también tenemos el Palacio de Cristal. Acompáñenos en esta aventura. El Parque del Retiro se encuentra a tan solo 20 minutos desde Puerta del Sol. Chicos, les recomendamos irse caminando, puedes encontrar diversas edificaciones como el Congreso de los Diputados y en cada glorieta hay fontanas muy bonitas donde puedes tomarte fotos increíbles del atardecer. Algo que me sorprendió mucho, chicos, es que vemos muchos carritos de estos tamaños. ¿Será porque son muy económicos o porque son muy prácticos? Chicos, vamos llegando al Parque del Retiro, nos venimos caminando desde Plaza del Sol. Ahorita vamos a ir al Palacio de Cristal y a ver el lago que está aquí en el Parque del Retiro. El Parque del Retiro es un jardín histórico y parque público, considerado como una de las principales atracciones turísticas y posee figuras arquitectónicas del siglo XVII hasta el siglo XXI. Pues ya nos encontramos aquí en el Parque del Retiro. Aquí a nuestras espaldas está el lago que está justo en medio del parque, se ve muy padre. Hay algunas lanchitas que te pueden rentar y puedes pasear en el lago bien a gusto. Y entrar aquí al parque es totalmente gratis. Hola chicos, ya nos sentamos para comer un rato. Los sándwiches y las cervecitas que nos trajimos, aquí están. Es completamente gratis estar aquí disfrutando con este atardecer. Súper recomendadísimo visitar este lugar y qué mejor puede ser un atardecer o un amanecer. ¡Salud, viajeros! Provecho chicos. Quedaron muy ricos, amor. Es un lugar muy bonito con ambiente familiar. Pueden traer a sus niños y a sus mascotas. Y ahora nos dirigimos al Palacio de Cristal. Y nos reciben con una hermosa melodía.
El Palacio de Cristal está construido de metal y cristal, situado en el Parque del Retiro. Fue construido en 1887. En la actualidad, en su interior se realizan exposiciones de arte contemporáneo y decirles que es totalmente gratis su entrada. Y está abierto todos los días a partir de las 10 de la mañana. El horario de cierre depende del mes en que se encuentren. Por ejemplo, en febrero cierran a las 6 y en septiembre cierran hasta las 10 de la noche. Y al salir del Palacio de Cristal nos encontramos con un hermoso lago y sus patitos nadando, donde las fotos quedarán geniales y puedes apreciar una tarde genial. Algo que me sorprende es ver personas con muchísimo talento tocando cada quien su instrumento. Se escucha muy bonito las melodías. Y no olvides dejarle su propina, te lo van a agradecer. Justo al salir del Parque del Retiro se encuentra la Puerta de Alcalá, un monumento histórico que daba acceso al antiguo Madrid. A nosotros nos tocó verlo en remodelación. Esperamos que cuando tú vengas esté totalmente arreglado para que puedas apreciarlo al 100%. No cabe duda que Madrid tiene mucha historia y cultura, y una de ellas es el Palacio de Cibeles, quien antes era un palacio de telecomunicaciones, hoy es sede del Ayuntamiento de Madrid. Y justo enfrente del Palacio de Cibeles tenemos la Fuente de Cibeles. Aquí es donde celebran cuando gana el Real Madrid para los aficionados del fútbol. La fuente representa a la diosa romana Cibeles, símbolo de la tierra, fecundidad y agricultura. Y a unos pasos de la Fuente de Cibeles tenemos el Banco de España, inspiración para la serie de La Casa de Papel. ¿Ya la vieron? Chicos, el día de hoy estuvo cargado de actividades y de muchos lugares que conocer. Si te está gustando este video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Hola chicos, el día de hoy estamos en el mercado de San Miguel. Vamos a ver qué nos ofrece aquí en Madrid, España. Acompáñanos. Este edificio es uno de los principales mercados gastronómicos del mundo, ya que permite a sus visitantes hacer un recorrido por la esencia y los sabores de cada uno de los rincones de España. Aquí en este mercado podemos encontrar muchas tapas, se ve todo bien delicioso. La verdad hay mucha comida hecha al momento y la verdad de estar aquí se ve una delicia y todo se antoja. Vamos a ver si podemos probar algo. En este mercado podemos encontrar tapas desde los jamones más exquisitos de Europa y también encontrar tapas de mariscos, brochetas. Tú puedes disfrutar de una rica tapa acompañada de una bebida, qué mejor de un vino tinto. Este tipo de taquitos cuesta 14 euros cada uno, la verdad se ven muy ricos, vamos a buscar algo más económicos para probar. Encontramos esta opción de tapas a solo unos 50 euros. Hay de bacalao, de pescado, de pulpo, así que vamos a probar algunas a ver qué tal está. Para empezar nos pedimos una de pulpo y una de bacalao. Comentarles que también tienen opción de pago con tarjeta. Y no nos podía faltar la cañita para acompañar estas ricas tapas. Bien, yo voy a probar la de bacalao. Nos costaron unos 50 cada una, vamos a ver si saben ricas. Está rica, lo de arriba está frío y el pan es tostado. Está rica. Nos gustaron tanto que ya fuimos por otra ración. Unas tapitas y ahora con una brocheta para también probarla, a ver qué tal está. Todo esto por 5 euros. Aquí dentro del mercado también cuenta con mesitas y sillas donde puedes sentarte a disfrutar de las ricas tapas y tu caña. ¿Se imaginaban así un mercado, chicos? En México no habíamos visto un mercado como este. Aquí se ve muy genial, pero todo está un poquito elevado de precio. Para venir a conocer está súper genial. Así es chicos, este es el mercado de San Miguel, nos la pasamos de lo mejor, la verdad valió totalmente la pena su cita, además de conocer personas, conocer nuevos bocadillos a los cuales está uno acostumbrado. La verdad me encantó, de mi parte se lo recomiendo totalmente. Igual pueden tomarse, además de una cervecita, también pueden degustar un rico vino tinto. Hay demasiada variedad de comidas, bocadillos, bebidas de las cuales ustedes pueden gozar. Y si pueden, tráiganse una cervecita, una cañita, la pueden comprar en el supermercado, ella sale súper barato y lo van a disfrutar bastante aquí en el mercado de San Miguel con las ricas tapas que nos ofrecen. Chicos, vamos rumbo al Palacio Real de Madrid.
Eso sí, tiene un costo extra, pero aún así lo puedes ver por fuera, se ve muy padre. El costo de la entrada del Palacio Real es de 12 euros y cuenta con servicios complementarios de audioguía con un costo de 6 euros donde te explican a todo detalle la cultura e historia que hay dentro de él. Y por suerte a nosotros nos tocó presenciar un cambio de guardia en el Palacio Real. Comentarles que el acceso de 5 a 7 de la tarde de lunes a jueves es de manera gratuita para residentes de la Unión Europea y para iberoamericanos. No olvides llevar tu pasaporte. El Palacio Real de Madrid es uno de los más grandes de Europa y si no que uno de los más grandes del mundo. Con sus más de 3000 habitaciones son testigos de toda esta gran cultura e historia. Es una de las residencias oficiales de jefes de Estado abiertas al público y tiene más de 2 millones de visitantes al año. Imagínense, estos vienen a descubrir sus obras y sus tesoros únicos del mundo. Chicos, y justo al lado del Palacio Real también se encuentra la Catedral de Almoneda, que también la pueden visitar, pero tiene un costo adicional. Chicos, y esta fila es la que están haciendo para entrar al Palacio Real. Les recomendamos lleguen temprano para que no hagan tanta fila y no se tarden tanto aquí esperando en el sol. Bien chicos, vamos a acercarnos a la entrada a preguntar cuánto cuesta entrar a la Catedral de Almudena. Chicos, el costo de entrar a la Catedral de Almoneda es de 7 euros por si consideran entrar. Entre el Palacio Real y la Catedral al fondo se encuentra un mirador donde pueden ir a apreciar unas lindas montañas con nieve y además tomarse bonitas fotos. Chicos, vamos a ir a comer un poco de la comida tradicional de España. Vamos a ir a un buffet que se llama All You Can Eat por tan solo 10 euros. Vamos a ver qué tal está y se los vamos a mostrar todo completito. Vamos entrando, chicos. En este buffet podemos encontrar desde lo básico, frutas y verduras, pero también podemos encontrar pastas y comida tradicional de aquí de Madrid, como la famosísima paella, que es un arroz con mariscos y está súper deliciosa. Tienen que probarla cuando vengan aquí, chicos. Para empezar nos servimos un poquito de todos para ir preparando nuestro paladar. Chicos, aquí al parecer la comida parece que no tiene sal, la gastronomía es un poquito más fit, pero igual tienen aquí un sobrecito de sal. Chicos, aquí el agua te la venden aparte, te cuesta 3 euros, pero nosotros nos trajimos nuestro botecito, entonces solo pagamos la comida. Otro más, pizza. Pizza. Y de postre, una rica nieve. La verdad está muy bien en su relación calidad y precio. Chicos, vamos caminando nuevamente aquí por una de las calles de Plaza del Sol. Hay muchos comercios, mucho que comer, la verdad está muy padre. Se parece mucho a la Quinta Avenida de Playa del Carmen. Algo que me sorprendió mucho de Madrid es que hay bastantes tiendas como estas que son de gomitas, donde puedes venir con tus niños y tomar gomitas a granel. ¿Qué les parece? ¿Hay en su ciudad? A diferencia de México, en vez de abarrotes Lupita, los encontramos las tienditas así como alimentación. Vamos a comprar unas papas. Estas son las variedades que encontramos aquí. Las más conocidas son las Lays. Tienen un precio de 2,80 euros. Bien chicos, ya vamos con unas papas de 1,20 €. Como tip, es más recomendable comprar en los supermercados que en las tienditas de alimentación, ya que es más económico. ¿Qué le está dando, amor? A nosotros nos gustó bastante Madrid, pues puedes llegar caminando a prácticamente todos los lugares turísticos y la mayoría son gratis. Esperamos les esté gustando mucho este video, chicos. Sabemos que pues nosotros vamos empezando en este canal, lo estamos haciendo de corazón, lo estamos haciendo para ayudarlos a ustedes a que viajen de manera económica y esperamos que nos sigan apoyando. Les agradezco de todo corazón también a aquellas personas que nos siguen y además también pues felicito a mi esposa también por seguirme en este tipo de locuras que es viajar bueno, bonito y barato y la verdad pues vamos para adelante. Vamos con todo, chicos. Ya solo nos falta comprar los recuerdos para llevar a nuestros familiares. Encontramos estos turrones por 10 euros y nos dan 3, uno para cada quien. Funcionó la mercadotecnia cuando nos dieron a probar gratis, ¿eh?
Aquí les dejamos una imagen con todo lo que gastamos en 3 días, 2 noches en Madrid. Esperamos que les haya servido mucho este video, chicos. No olviden suscribirse a nuestro canal y nos vemos en nuestra próxima aventura.